Ok. Ya. A ver, déjenme compartir pantalla, por favor. Me Por favor. dicen si se ve, por favor. Sí, a ver, para hacerle la presentación del caso, por favor, me da un tiempecito ahí antes de que inicie. Ya, ok. Sí se ve, doctora, sí se ve. ¿Me escucha, Ok. no? Sí, sí, yo lo escucho muy bien. Ya. Gracias. Bien. Continuando con nuestra programación, vamos en esta ocasión a presentar como ponente a la doctora Alicia Santiago Santos. Ella es doctora en Ciencias Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Las líneas de investigación son la teoría de continuos y sus hiperespacios, topología y sistemas dinámicos. Nos va a ofrecer la ponencia cuyo título es Propiedades dinámicas sobre el sistema dinámico inducido, que lo denota CNX-CNF. Asumo que es un espacio como lo mencioné. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a Javier por la invitación, el doctor Javier, y a ustedes porque amablemente se conectaron. Entonces, bueno, como comentaba el profesor Wilfrido, voy a platicarles en esta ocasión sobre propiedades dinámicas sobre este sistema dinámico inducido. Entonces, para ponernos en contexto, pues voy a comentarles cómo estructuré la plática, ¿sale? Entonces, bueno, este trabajo lo realicé en conjunto con el profesor Noé Trinidad Tapia Bonilla. Él es profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, los resultados que les quiero platicar son de un artículo que ya está aceptado, pero pues está todavía en espera hasta que se publique este año, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos en contexto, primero voy a mencionarles cómo vamos a abordar esta plática, ¿no? Entonces, el contenido de la charla va a ser la siguiente. Primero voy a hablar sobre hiperespacios, posteriormente voy a hablar sobre dinámica individual. Más adelante vamos a hablar sobre dinámica colectiva y finalmente vamos a mencionar algunos de los resultados que obtuvimos, ¿no? Entonces, bueno, el profesor Guadalupe pues ya nos platicó un poco sobre hiperespacios. Entonces, bueno, voy a recordar nada más, voy a recordarles nuevamente cuál hiperespacio vamos a trabajar, ¿no? Uno de los hiperespacios que vamos a trabajar. Entonces, para eso vamos a considerar un espacio métrico compacto y un entero positivo. Entonces, consideramos los siguientes hiperespacios de X. Recordemos que un hiperespacio pues es una colección de subpuntos de X que cumplen una cierta propiedad, ¿no? En este caso, denotamos nosotros por 2 a la X a este conjunto, todos los subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. Y los denotamos por 2 a la X. C sub n de X va a ser el conjunto de todos los elementos que son elementos de 2 a la X, de tal forma que A tiene a lo más n componentes. Otro hiperespacio con el cual trabajamos pues es f sub n de x, que van a ser elementos de 2 a la x, tal que A tiene a lo más n puntos. Entonces, algo que podemos observar es que este hiperespacio f sub n de x se queda contenido en c sub n de x y este a su vez está contenido en 2 a la x. Entonces, bueno, consideramos que tenemos que este es el más grande, ¿no? Y contiene a todos estos. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo vemos? Entonces, bueno, ya nos comentaba el profesor Guadalupe que a veces nosotros lo visualizamos de esta forma como para obtener más cosas de manera visual. Ya ven que a veces comprendemos más rápido las cosas, ¿no? Entonces, según nosotros, pues lo visualizamos así. En la parte de abajo tenemos a los singulares. Aquí tenemos a C sub X, C sub N quedaría como por acá, y el total lo identificamos en la parte de arriba, o lo vemos en la parte de arriba, ¿no? Al 2 a la X lo llamamos como el hiperespacio subconjuntos cerrados de X. A C sub N de X lo llamamos como el enésimo hiperespacio de X. Y a F sub N de X lo llamamos el enésimo producto simétrico de X. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son algunos de los hiperespacios.
Algunas veces trabajamos con otros más. Entonces, bueno, por el momento vamos a definir nada más estos. Y más adelante voy a hablar de otro. ¿Sale? Entonces, bueno, a estos espacios nosotros podemos dotarlos de la métrica de Hausdorff y entonces cada uno de estos pues se vuelven espacios métricos, ¿no? Además, sabemos que son espacios compactos. Bueno, estos espacios, aparte de su métrica que tienen, podemos dotarlos de topología. Entonces, alguna topología a las cuales se les dota son las siguientes. Déjenme recordar tres que son con las cuales trabajamos en este artículo y sobre el que quiero platicarles. Entonces, una de ellas es la topología superior de Vietoris. La otra es la topología inferior de Vietoris y finalmente voy a mencionarles la topología de Vietoris, que la topología de Vietoris se puede ver que coincide con la métrica de Hausdorff, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos este hiperespacio, ¿no? Entonces, sobre él queremos definirle una topología. Esa topología va a estar definida mediante una base, ¿sale? Entonces, para poder definir esa base, vamos a necesitar primero definir ciertos conjuntos que les llamamos vietóricos. En este caso, ponemos esta notación. Fíjense que vamos a manejar otra diferente, le vamos a poner un apóstrofe cuando estemos hablando de la topología inferior, y otra, vamos a manejar otra notación cuando estemos manejando la topología de Vietoris. Como son tres topologías diferentes, cada una se va a construir a partir de una base y pues debemos de tener notaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a formar estos conjuntos? Bueno, primero tomamos una colección de conjuntos abiertos, ¿sale? Entonces, esos conjuntos que van a tener unos corchetes aquí, entonces va a ser una colección cuyos elementos van a ser elementos de 2 a la X, este hiperespacio que ya antes recordamos, de tal forma que se quedan contenidos en la unión de los conjuntos abiertos con los que iniciamos. Si nosotros nos fijamos en estos conjuntos, entonces estos van a formar una base para una topología que la vamos a anotar de esta forma y pues bueno, le vamos a llamar la topología superior de Vietoris. Ok, entonces, bueno, entonces tenemos este espacio y lo podemos dotar de esta topología. Al mismo tiempo a también le podemos dotar de otra topología que le llamamos la topología inferior de Vietoris y ahora vamos a tener otros vietóricos que van a ser diferentes. Aquí le estoy poniendo un apóstrofe, le pusimos para distinguirlos. Entonces, esta topología igual va a tener como base a estos vietóricos que van a ser ahora de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para construirlos? Pues bueno, nuevamente consideramos una colección de conjuntos abiertos en el espacio. Y ahora estos, que los anotamos de esta forma, entonces va a ser la colección de todos los elementos de 2 a la X, de tal forma que este conjunto le pegue a todos estos abiertos. Observemos que es diferente a la definición que dimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos fijamos en esta colección, resulta que va a ser una base, esta colección B sub L, va a ser una base para una topología sobre este espacio, 2 a la X, y a la que le vamos a llamar la topología inferior de Vietoris. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro espacio, tenemos dos topologías diferentes, y bueno, podemos dotarlo de una tercera topología también, que es la topología de Vietoris, ¿sale? Entonces, esta igual va a tener una base que la vamos a construir de esta forma. Estos conjuntos son vietóricos, pero aquí le estamos denotando con dos apóstrofes para hacer la distinción, que son diferentes. Y nuevamente, ¿cómo los construimos? Bueno, pues otra vez consideramos una colección de conjuntos abiertos y entonces va a estar formado por todos los elementos de 2 a la X, de tal forma
que ese elemento A de 2 a la X se queda contenido en la unión de todos los abiertos que tomamos al inicio, pero además estamos pidiendo la otra condición de que ese elemento de 2 a la X debe de tocar a cada uno de los conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, esta es más fuerte, ¿no? Porque pues ya estamos pidiendo dos condiciones. Y en las dos anteriores, fíjense que eran cada una por separado, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, tenemos que si nos fijamos en esta colección, pues la topología de Vittorius va a tener a esta como base, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro espacio, y tenemos 3 topologías asociadas a él. Hay observaciones, ¿no? que podemos hacer al respecto, y la primera pues va a ser esta, ¿no? La topología de Vittorius se puede ver que es igual a la unión de la topología superior de Vittorius y la topología inferior de Vittorius, ¿no? Entonces, en particular para este hiperespacio, ¿sí? Como está contenido en el 2 a la X, pues bueno, lo podemos pensar también como un espacio topológico considerado junto con esta topología y también con esta otra. Como son diferentes, entonces hacemos la distinción ocupando esta notación. O sea, ponemos una pareja. Entonces, cada vez que yo esté hablando de este espacio con esta topología, pues bueno, voy a hacer la distinción y le voy a poner un tau sub 1. Y si quiero hablar de esta otra topología, pues le voy a poner el tau sub L, ¿no? Y bueno, y si no quiero mencionar la topología inferior o superior, pues entonces no manejamos ningún subíndice. Y entonces estamos pensando que este hiperespacio lo vamos a trabajar con la topología de Vittorius, ¿sale? Si no hacemos ninguna aclaración, ¿no? Bueno, otra observación más es que por una map entendemos nosotros una función continua, ¿sale? Entonces, bueno, entonces ya hablamos de algunos puntos sobre los que es importante recordar para poder hablar un poco de la dinámica individual, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a presentar un concepto importante en nuestro trabajo, que es el de sistema dinámico discreto. Entonces, un sistema dinámico discreto va a ser una pareja, XF, donde X es un espacio métrico compacto, o un espacio topológico también, puede ser, y F es una función, ¿sale? Entonces, bueno, nada más notemos que aquí, por ejemplo, cuando estemos hablando de sistema dinámico, estamos manejando igual una pareja, pero estamos pensando que lo conforma un espacio y una función, ¿sale? En la otra notación igual manejamos una pareja, pero estábamos hablando simplemente de un espacio topológico, ¿sale? Bueno. Entonces, un ejemplo de un sistema dinámico discreto, pues es el siguiente. Entonces, dijimos aquí que para tener un sistema dinámico discreto debemos de tener una pareja, donde X debe de ser un espacio métrico compacto y F una función. Entonces, bueno, aquí consideramos el intervalo cerrado menos 1, 1 y una función que vaya de aquí a acá. Y que esta sea la regla, ¿sale? Entonces, bueno, primero en una parte va a estar definida del menos 1 al menos 1 medio, luego del menos 1 medio a 1 medio y luego de 1 medio a 1, ¿no? Es una función a trozos y la regla va a ser esta, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos que este intervalo es cerrado y compacto y F una función, entonces, bueno, nuestra pareja así formada, pues va a ser un sistema dinámico discreto, ¿sale? Entonces, observamos que esta función, si nosotros la restringimos al intervalo cerrado 0, 1, pues entonces es la función conocida como la función tienda, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ya recordamos el concepto de sistema dinámico discreto que vamos a manejar nosotros
Y uno de los conceptos importantes en sistemas dinámicos discretos, pues es el concepto de órbita de un punto. Entonces vamos a recordarlo también. Damos un sistema dinámico discreto, un punto en él. Entonces, el conjunto formado de esta forma, el primero va a ser X, luego va a ser f de X, luego va a ser f a la 2 de X. Entonces, esta notación estamos entendiendo que es f aplicado a f de X, ¿no? Entonces, es la función composición, la composición de f, ¿no? Entonces, este conjunto es llamado la órbita o la trayectoria de X, ¿sale? Entonces, esquemáticamente lo vemos así, ¿no? Entonces, tomamos un punto, nos fijamos en la imagen de ese punto bajo la función. Entonces, aquí está f de X. Luego nos volvemos a fijar en f de X, de f de X, y así sucesivamente. Entonces, estos puntitos van a ser los elementos de la órbita de este punto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema dinámico discreto y pensamos en la órbita, nosotros hablamos o decimos que estamos viendo la dinámica individual del espacio, ¿no? Estamos pensando en que estamos interesados en la dinámica del punto, ¿sale? Entonces, a eso le decimos dinámica individual. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder hablar para poder hablar del concepto de dinámica colectiva o a qué le llamamos dinámica colectiva, pues necesitamos hablar de función inducida, ¿no? Entonces vamos igual a recordar cómo tenemos o cómo construimos la función inducida de una función. Entonces, bueno, mencionábamos que dado un espacio, podemos construir su hiperespacio. Entonces, si tenemos una función de x en x, nosotros también podemos formar lo que es la función inducida sobre este hiperespacio, del que ya habíamos hablado, ¿no?, al inicio. Entonces, esta función o esta función inducida la vamos a denotar de esta forma y va a ser una función natural que va a ir de 2 a la x en 2 a la x y la vamos a definir de la siguiente forma. La denotamos de esta forma. Ya sabemos que los elementos de 2 a la x pues son conjuntos. Entonces, ¿qué le va a asociar a este conjunto? Pues bueno, simplemente va a ser la imagen bajo la función f, ¿no? Entonces, bueno, esta es una regla natural y es la que ocupamos usualmente para cuando trabajamos con estos hiperespacios y cuando hablamos de función inducida, ¿no? Entonces tenemos la función que va de x en x, la 2 a la f va a ir de 2 a la x en 2 a la x, va a ser esta regla, como dijimos. Y entonces, ya tenemos una función inducida sobre este hiperespacio. Recordemos que que si estamos en este hiperespacio, contiene a lo que fue C sub n de x y el f sub n de x, ¿no? Entonces, las funciones inducidas a los otros hiperespacios, a estos que ya habíamos mencionado, pues van a ser simplemente la restricción de esta 2 a la f a cada uno de estos hiperespacios, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues resulta que tenemos ya un espacio y tenemos también una función asociada a él, ¿no? Y eso está genial, porque pues entonces ya podemos pensar en lo que es un sistema dinámico, pero ahora pensado ya en como el espacio base y como su función inducida. Y a su vez también podemos pensar en el espacio que lo denotamos como f sub n de x y el f sub n de f que sería la función, ¿sale?
Entonces ya podemos formar, digamos, esas parejas y poder hablar de dinámica colectiva. Bueno, a eso es de lo que le llamamos dinámica colectiva, ¿no? Entonces, dado un sistema dinámico, podemos obtener sistemas inducidos por el XF, que lo vamos a anotar de esta forma. Este hiperespacio, esta función, que ya la definimos, que va a ir de aquí de 2 a la X a 2 a la X, y ya mencionamos la regla. También podemos formar este otro hiperespacio. Esta sería la función. Nuevamente dijimos que iba a ser nada más la restricción de la 2 a la F, ¿no? Y la denotamos de esta forma. Otro que podemos considerar, pues es el F sub n de X, coma F sub n de F, ¿no? Entonces, bueno, acá como mencionábamos, en estos hiperespacios, pues sus elementos son conjuntos. Entonces, bueno, estamos pensando que ahora, si nos queremos fijar en la órbita del conjunto A, pues vamos a considerar F de A, luego sería F de A y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, a esto es a lo que nosotros conocemos como dinámica colectiva, ¿sale? Ok. Bueno, ¿cuál es un problema aquí? Una línea de investigación. Bueno, déjenme mencionarles, es dada una clase de funciones, funciones dinámicas, y algunos de los hiperespacios que mencionamos puede ser el 2 a la X, el C sub n de X, el F sub n de X. Entonces, uno de los problemas es investigar cuál es o qué relación existe entre estas afirmaciones, que F esté en M, que H de F esté en M. Donde por H de F estoy pensando como la función inducida a ese hiperespacio, ¿no? ¿Sale? Entonces, hasta ahorita, bueno, de lo que platiqué, pues tenemos 3 hiperespacios, pero hay más, ¿no? Entonces, el problema cómo quedaría ya plasmado, pero para C sub n de X, ¿no? Entonces quedaría F pertenece a M, donde M es una clase de funciones. Ahorita voy a mencionar sobre cuáles trabajamos. Entonces, es investigar qué relación existe. Si F que está en M, si esta me implica que entonces C sub n de F está en M o al revés. ¿Sale? Entonces, bueno, en general, pues este es un problema que abordamos aquí en esta parte, ¿no? Entonces, algunas publicaciones con respecto a este problema. Bueno, en el 2014, Camargo, García y Ramírez tienen esta publicación. Entonces, ahí en particular los autores estudian las relaciones que existen sobre estos 3 puntos, ¿no? ¿Sale? Entonces dice que F sea transitiva, que C sub n de F sea transitiva para algún número natural, que F sub n sea transitiva. ¿Sale? Ok. Entonces, algunos de los resultados que ellos tienen en esta publicación, voy a mencionar solo 2, tienen varios resultados, está interesante la publicación, los invito para que la chequen. Es esta en particular, o sea, para que veamos más o menos el tipo como de problemas, ¿no? O resultados que uno va obteniendo en estas líneas de investigación, ¿no? Entonces, dando un continuo, un número natural y F una función. Si la función es exacta, entonces dice F sub n de F es transitiva. ¿Sale? Entonces da una condición sobre la función que es de un tipo. Entonces obtiene, digamos, a partir de esa condición, obtiene otra condición sobre la función inducida, ¿no? Usualmente nosotros pensamos en los hiperespacios y en las funciones inducidas, a veces como para obtener
información, a veces queremos información del espacio y bueno, la obtenemos a partir de los hiperespacios o sus funciones inducidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí fue a partir de una condición sobre la función, tuvimos información sobre la función inducida, ¿no? Que es de cierto tipo. ¿Sale? Otro resultado que ellos tienen, ¿sí? Es el siguiente. Entonces, dice, existe una función transitiva de tal forma que f sub n de f es transitiva para cada n y c sub n de f no es transitiva para ninguna n. Recordemos que algo que habíamos mencionado es que, en particular, aquí en esta publicación, pues bueno, trabaja sobre estos 3 puntos, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál es la idea? Pues tienen 3, entonces, ver cuál implica cuál, ¿no? ¿Sale? En un momento voy a recordar también estos conceptos, ¿no? De función transitiva o función exacta por los siguientes resultados que mencionaremos. ¿Sale? Bueno, otra publicación que quiero recordar es la siguiente. En el 2014, el profesor Masud y Shin tienen esta publicación también. Y bueno, en este artículo, lo que hacen los autores es estudiar varias propiedades dinámicas, transitividad, totalmente transitiva, mezclante, débilmente mezclante, exacta, sobre el hiperespacio C de X. Entonces, nosotros el que recordamos fue C sub n de X, que es en general, bueno, cuando n vale 1, pues obtenemos C de X, ¿no? Entonces, dos resultados que tienen ahí en esa publicación son los siguientes. Resulta que si el sistema dinámico XF es transitivo, entonces ese sistema dinámico resulta ser transitivo. Noten aquí la notación que manejan. Lo que pasa es que, bueno, aquí hacen la aclaración de que consideran la función inducida, sí, pero aquí están pensando o están trabajando en como un espacio topológico, pero con esta topología, ¿sabes? Con la topología superior de Vietoris, ¿no? Y bueno, si tenemos que este sistema dinámico es transitivo, entonces X es conector por trayectorias y F es débilmente mezclante, ¿sale? Aquí otra vez hacemos la aclaración que bueno, aquí me faltó, perdón, me faltó un paréntesis aquí para cerrar, ¿no? Entonces, está considerando que dijimos que para tener un sistema dinámico discreto debemos de tener dos cosas, ¿no? Un espacio y una función. Entonces, el espacio que está trabajando, pues es aclara con qué topología, ¿sí? Y la función que está manejando, ¿sale? Entonces, bueno, para esta parte, pues va a ser importante ir colocando esta notación para que quede claro con respecto a qué topología se está trabajando sobre el espacio, ¿sale? Ok. Bueno, entonces, ya ahorita estuve mencionando algunos conceptos, algunas propiedades dinámicas. Ahorita voy a recordar cuál es la definición, ¿no?, de estos conceptos. Bueno, tenemos estas dos publicaciones, hay varias, hay más. Más adelante voy a mencionar otras que tenemos. Ahorita solo menciono estas dos porque voy a mencionar ahora, pues ya voy a pasar a mencionarles sobre la publicación que quiero platicarles, ¿no? O sea, a ver, permítanme. Ajá. Entonces, la que está por aparecer, la que nos aceptaron, tiene por título dinámica a cocientes de hiperespacios. Entonces, bueno, esta es sobre la que les quiero platicar. La elaboré, como les comentaba, en conjunto con el profesor Noé. Y
pues bueno, está aceptada y esperamos que salga este año publicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este artículo? En este artículo, lo que hacemos es, lo dividimos en dos partes. Entonces, en la primera parte, lo que generalizamos varios de los resultados algunos de los resultados que tiene el profesor Masoud y Shin, de la publicación que les mencionaba anteriormente. ¿Sale? Esta. ¿Ok? Entonces, aquí ellos lo hacen para C de X, entonces nosotros lo hacemos para C sub N de X. ¿Sale? Y en la segunda parte, lo que nosotros hacemos es investigar algunas relaciones entre estos tres sistemas dinámicos discretos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí estoy metiendo otra notación que igual en su momento ya voy a decirles a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nada más puse como cuál es el objetivo del artículo y ya en su momento voy a mencionar a qué me refiero con esta pareja, ¿no? Entonces, en la primera, como les decía, generalizamos algunos de los resultados que tienen aquí los profesores, manejamos la notación igual, haciendo la aclaración, ¿no? Con respecto a qué topología estamos manejando en ese momento. Ok. Entonces, bueno. En la primera parte, entonces, nosotros, como les mencionaba, generalizamos algunos de los resultados de esa publicación y entonces lo que nosotros abordamos es como este problema, ¿no? O sea, tenemos nuestra función y fíjate que este espacio, sí, aquí se me pasó, sí, aquí es, perdón, es X, ¿sale? Y aquí es X también. Entonces, bueno, tenemos la función y bueno, ¿cómo comentarles? Aquí, fíjense, tenemos que el espacio es C sub N de X, ¿sale? Habíamos dicho, y para a su vez, le podemos dar o dotar de esta topología, ¿sí? Entonces, sobre esa pareja, dijimos, podemos considerar también su función inducida, que lo vamos a anotar de esta forma, ¿sale? Se supone de F. Y entonces, si queremos considerar si queremos considerar el sistema dinámico, entonces aquí podemos poner el XF a completar la pareja XF y aquí a completarlo a terna, ¿sale? Ponerle C sub N de X, tau sub F, C sub N de F. Entonces, lo que nosotros vemos en la primera parte, pues es qué relación hay entre estas dos, ¿no? Lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces, considerando ya los sistemas dinámicos, ¿sale? Entonces, ok, para mencionar los resultados, algunos resultados, vamos a recordar las definiciones de lo que hemos estado mencionando como propiedades, que hablamos de la función exacta y todo esto, pues vamos a dar ahorita las definiciones. Entonces, vamos a considerar un sistema dinámico discreto, vamos a decir que la función es exacta si para cada conjunto abierto U de X existe un número natural de tal forma que F a la K de U sea el total. O sea, que exista un momento en el cual F a la K de ese abierto me llene todo el espacio. ¿Sale? Voy a decir que es mezclante si para cada par de conjuntos abiertos, U y V de X, existe un número natural de tal forma que se cumpla esta condición. Decimos que es débilmente mezclante si para estos conjuntos abiertos, que en este caso tenemos 4, dice existe un número K de tal forma que se cumpla esto. ¿Sale?
Entonces, bueno, y decimos que es transitiva si para cada parte de conjuntos abiertos U y V de X existe K, de tal forma que F a la K de U, intersección V, sea diferente del vacío. Entonces, bueno, aquí mencionamos nada más algunos tipos de funciones dinámicas, pero existen muchos más, ¿no? Entonces, menciono algunas sobre los que voy a mencionar ahorita los resultados y sobre los que ya hemos estado hablando. Entonces, hay una relación entre estas funciones que es la siguiente. Entonces, exacta me implica que mi función sea mezclante, que sea débilmente mezclante, que a su vez sea transitiva y que sea suprayectiva. Y bueno, de aquí tengo esta implicación y a su vez, que sea totalmente transitivo, me implica que sea transitivo, ¿no? Por definición, los tenemos, ¿no? Entonces, esta. Y bueno, las otras podemos también probar las implicaciones, ¿sale? Entonces, bueno. Una vez que ya mencionamos esto, regresamos a nuestro ejemplo que ya habíamos mencionado. Y lo que pasa es que nos sirve en la publicación para mencionar algunos resultados sobre él, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se sabe sobre esa función? Pues bueno, se sabe que no es transitiva y entonces por el diagrama que les mostré anteriormente, pues como no es transitiva, pues entonces va a resultar que pues no va a ser ninguno de estas tres, ¿no? En particular. Entonces, pues obtenemos esta, que no es débilmente mezclante, que no es mezclante y que no es exacta. Y no es totalmente transitiva. ¿Sale? Entonces, del diagrama obtenemos estos resultados. Y eso es en relación a ese ejemplo. Si esa función la restringimos al intervalo 0, 1, pues entonces es transitiva, ¿sale? O sea, si la abordamos en todo el intervalo, no lo es, pero si lo restringimos, sí lo es. Y bueno, aquí menciono una publicación donde pueden encontrar esta afirmación que estamos dando. ¿Qué pasa sobre esta función igual restringida al intervalo 0, 1? Entonces tenemos que la función inducida sobre C de X no es transitiva. ¿Sale? Esto sobre C de X, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, a partir de este resultado que se tiene aquí, pues entonces podemos decir que la función inducida pues no es exacta, no es mezclante, no es débilmente mezclante y no es totalmente transitiva, ¿no? Otra vez lo tenemos del diagrama, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a recordar estas cosas que las vamos a volver a mencionar más adelante, ¿sale? Algo que sabemos de esta función es que es exacta, también restringida al intervalo 0, 1, entonces podemos deducir este tipo de cosas, que es mezclante a partir del diagrama, ¿no? Entonces, bueno, notemos que hay que tener cuidado con respecto a esta función, porque si la manejamos en todo el intervalo, menos 1, 1, pues entonces no cumple algunas propiedades, pero si la restringimos, sí, ¿sale? Entonces, bueno, en la primera parte que les decía, entonces uno de los resultados que tenemos, pues es el siguiente. En la primera parte abordamos también el problema de propiedades dinámicas sobre esta función, pero que a su vez hacemos la distinción sobre qué espacio estamos trabajando. O sea, el hiperespacio es pero ¿con qué topología la estamos considerando? Porque mencionábamos que, pues bueno, hay que tener cuidado porque resulta que algunos resultados sí se valen cuando yo hablo de la topología de Vietoris y algunos no, ¿sale? Entonces, y algunos sí se valen para la topología superior de Vietoris y otros se valen para la topología inferior de vectores, ¿sale? Entonces, en la primera parte, a su vez, la dividimos en 3, igual para hacer la distinción, y
en uno de los resultados que obtuvimos en esta parte con respecto a esa topología, pues es el siguiente. Resulta que si tenemos un sistema dinámico discreto, entonces las siguientes afirmaciones, los siguientes enunciados son equivalentes. Si tu función es exacta, entonces la función inducida C sub n de f sobre C sub n de x con esa topología, entonces es perdón. Entonces, es exacta, y eso para alguna n. Y el tercero es la función inducida, se supone de f sobre igual este espacio, entonces es exacta para cada n en los naturales, ¿sale? Entonces, como les decía, este resultado lo obtuvimos para cuando consideramos este espacio con esta topología, ¿sale? Bueno, como aplicación de ese teorema, entonces, pues tenemos el siguiente ejemplo. Si consideramos entonces la función f que mencionábamos anteriormente, restringida al intervalo 0,1, pues entonces sabemos que esa es exacta. ¿Sale? Entonces, por el resultado anterior, lo que tenemos o lo que obtuvimos es que la función inducida, C sub n de f sobre este espacio, entonces resulta ser exacta para cada número natural. Ok. Un resultado también inmediato del teorema es, y a partir del diagrama, pues es el siguiente. Entonces, si tenemos un sistema dinámico discreto y n un entero positivo, entonces, si la función es exacta, pues resulta por el resultado, por el teorema anterior, que la función inducida, pues también es exacta, ¿no? Entonces, por el diagrama, pues si es exacta, entonces es mezclante y es débilmente mezclante, es totalmente transitiva y superyectiva. ¿Sale? Entonces, a partir de este resultado, pues tenemos también el siguiente ejemplo. ¿Sale? Si consideramos esta función, pues, y es exacta, ya sabemos que esta función restringida al intervalo 0,1, pues es exacta. Entonces, por el corolario obtenemos que se supone de f restringida al 0,1, intervalo 0,1, sobre este espacio, pues es mezclante, débilmente mezclante, totalmente transitiva y suprayectiva. Ok. Otro resultado que tenemos en este apartado, pues es el siguiente. Si consideramos un sistema dinámico discreto XF, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. F es débilmente mezclante, la función inducida, C sub n de f sobre este espacio es débilmente mezclante para algún n, y la función inducida, C sub n de f sobre C sub n de x, tau sub u, es débilmente mezclante para cada n, ¿no? Ok. Entonces, el siguiente resultado que voy a mencionarles ahorita es una generalización de un resultado que viene en este artículo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y dice lo siguiente, si XF es un sistema dinámico discreto y X es conexo por trayectorias, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces tenemos que la función es mezclante, me implica que la función inducida, C sub n de f, sobre este espacio es mezclante para algún n, y eso es equivalente a que la función inducida, C sub n de f, sobre este espacio. Aquí notemos que estamos haciendo la distinción también con respecto a qué topología estamos considerando sobre este espacio, ¿no? Es mezclante para cada n. Entonces, ¿qué tenemos como aplicación de ese teorema? Pues entonces sabemos nosotros que esta es mezclante, esta función, por el resultado. Entonces sabemos entonces que la función inducida
C sub n de f restringida al intervalo 0,1 sobre este espacio, entonces es mezclante para cada n. Ok. Entonces, un corolario del teorema que mencionamos es el siguiente. Ese lo tuvimos por el teorema y por el diagrama, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema dinámico discreto XF y n un entero positivo, entonces, si X es conexo por trayectorias y F es mezclante, entonces C sub n de F sobre C sub n de X con la topología inferior de Vitoris es débilmente mezclante. También se tiene que C sub n de F sobre C sub n de X con la topología inferior de Vitoris es totalmente transitiva, ¿no? Además, se tiene que es transitiva y que es subproyectiva. Ok, entonces, bueno, como ejemplo, ahora como un ejemplo, después de mencionar los teoremas, es el siguiente, aplicado otra vez a nuestra función que tenemos sobre el intervalo 0,1. Entonces sabemos que es mezclante, entonces a partir del teorema, pues tenemos o obtenemos que la función inducida, C sub n de f restringida al intervalo 0,1 sobre este espacio es débilmente mezclante, es transitiva, es totalmente transitiva y subproyectiva. ¿Sale? Entonces, bueno, y finalmente para esta parte, que es la primera, nos falta considerar ahora este hiperespacio, pero ahora pensando en la topología nada más, la topología tau, ya no le vamos a poner ningún subíndice, entonces estamos pensando que estamos hablando de la topología de Vitoris, ¿no? Entonces, ¿qué resultados obtuvimos ahí? Bueno, uno de los que obtuvimos fue el siguiente, que para presentarlo, déjenme recordarles la definición de cuando dos sistemas son topológicamente conjugados, ¿no? O son conjugados, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos dos funciones, f y g. Entonces vamos a decir que son conjugadas. Si existe un homomorfismo, que le llamamos aquí h, que va de x en y, de tal forma que se cumpla esta igualdad, ¿no? Entonces, lo que nos dice es lo mismo irte de este lado que irte de este otro lado, ¿sale? Entonces, bueno, este concepto, ¿por qué es importante en sistemas dinámicos? Bueno, lo que pasa es que si tenemos que dos sistemas son conjugados, pues entonces, y quiero ver la dinámica de uno, entonces para poder aportar la dinámica de uno, pues a veces puedo abordar entonces la dinámica de mejor el otro espacio, porque a lo mejor resulta que con el otro espacio pues es un poco más accesible trabajar, ¿no? Entonces, las dinámicas van a ser las mismas si los sistemas son conjugados, ¿sale? Entonces, uno de los resultados que obtuvimos fue el siguiente. Si tenemos sistemas dinámicos discretos, que les llamamos XF y YG, y si estos son conjugados, o topológicamente conjugados, como viene la definición, pues entonces los sistemas dinámicos inducidos también lo son. ¿Sí? Noten que aquí, en este caso, es para C sub n de X, C sub n de F. Estamos hablando, hacemos aquí la aclaración, ¿no? Fíjense sobre este hiperespacio que ya habíamos dicho, y noten que aquí estamos poniendo nada más tau, ya no estamos poniendo ningún subíndice. Entonces, digamos, este resultado sí se vale en este hiperespacio considerado con esta topología pues más fuerte, ¿no? Que las otras dos topologías anteriores. ¿Sale? Ok.
Bueno, entonces en esta primera parte, como les decía, trabajamos con este hiperespacio, trabajamos a su vez sobre este hiperespacio con 3 topologías, hacemos la distinción y obtenemos resultados diferentes, ¿no? En cada caso. Y en la segunda parte de nuestro trabajo, lo que hacemos ahora es concentrarnos en un sistema dinámico igual, considerar también el inducido, pero ahora consideramos uno más, ¿sale? Uno más. Entonces, para poder hablar de ese que ya puse la anotación, pero no dije quién es, entonces déjenme recordarles el siguiente resultado, ¿sí? Entonces, si tenemos un continuo y a un subconjunto cerrado, entonces este espacio cociente es un continuo, ¿sale? Lo doy en términos de continuos, bueno, ya mencionó el profesor Anaya su definición, espacio métrico compacto conexo, y bueno, no degenerado, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, este teorema nos ayuda un montón a construir otros hiperespacios y bonitos, bueno, que a mí en lo particular me gustan, ¿no? Esta parte de cocientes, porque igual se me hace muy intuitivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿O cómo construimos nuestros nuevos espacios? Lo que hacemos es, usamos esta herramienta, que esta herramienta es de topología, ¿no? En general, nos dicen cómo construir nuevos espacios a partir del pegado de ciertos conjuntos, ¿no? Entonces, visto así, pues es muy intuitivo, porque decimos, este espacio cociente, ¿cómo lo obtenemos? Pues simplemente lo obtenemos identificando este conjunto a un punto. Entonces, en tu nuevo espacio, este conjunto va a ser un punto, y a partir de esta herramienta, pues construimos más hiperespacios, ¿sale? Entonces, este dibujo ya lo habíamos mencionado, decíamos que nosotros vemos o pensamos que tenemos que aquí abajo están los singulares, entonces lo vemos así como decía el profesor Anaya, como un cono. Pensamos que en la base pues están los singulares, aquí está el total, acá está C sub n de x. Entonces, en particular, si nosotros vamos a considerar un nuevo espacio y vamos a considerar la herramienta que mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, este espacio se supone de X y vamos a decir a quién vamos a identificar como conjunto. Entonces, al que vamos a identificar va a ser a todos los singulares. Entonces, vamos a obtener algo así, ¿sale? Entonces, que es el rojo, lo identificamos a un punto. Y nuestro nuevo espacio lo vamos a denotar de esta forma. PH S sub n de X. Entonces, va a ser un nuevo espacio que es obtenido a partir de identificando todo este conjunto a un punto. Y bueno, lo vemos más o menos como una suspensión, ¿no? Ese concepto que nos dan en topología general, ¿no? Entonces, bueno, resulta que estamos hablando de un nuevo espacio como un espacio cociente, entonces tenemos que hablar de una función cociente, la denotamos de esta forma, que es va de C sub n al pH S sub n de X. Es el punto especial, el punto que comprimimos. Lo denotamos también como un punto especial, que es la imagen del total. Y bueno, ya para terminar, para concluir, ya no me va a dar tiempo de mencionar varios de los resultados que obtuvimos en esta parte, pero bueno, les voy a mencionar en general cuál fue el problema, ¿no?
Este fue el sistema dinámico, construimos uno nuevo que fue este. Entonces, para poder hablar de este sistema dinámico, pues dijimos es un espacio y una función, ¿no? Entonces, como espacio, pues ya tenemos un nuevo espacio que es el C sub n de x, identificando los singulares a un punto, ¿no? Entonces necesitamos una función que es la que denotamos de esta forma, ¿sale? ¿Y cómo la vamos a construir esa función o cómo la denotamos? Pues bueno, va a ser de la siguiente forma. Tenemos este como espacio, tenemos aquí abajo que va a ser la función cociente, ¿sale? Entonces, y tenemos esta que es una función que queremos definir de este espacio a este otro espacio. Entonces, nuestra regla va a ser la siguiente, igual de manera natural. El punto que identificamos lo vamos a mandar al otro punto que identificamos y si no es uno de los singulares y está, digamos, en la parte de arriba, de aquí arriba, entonces, no es de los puntos que se comprimen. Entonces, como no es de los puntos que se comprimen, pues puedo ocupar la función cociente, que está aquí. Entonces, si no es uno de los puntos que se comprime, pues lo regreso para acá, luego le aplico la función C sub n de f y luego le aplico otra vez la cociente, ¿sale? Y así es como voy a definir mi función, que yo le voy a llamar ph de s sub n de f, ¿sale? Entonces, pues ya tenemos, o sea, tenemos un espacio, tenemos una función, entonces lo tenemos como sistema dinámico y pues tiene sentido que ahora entonces nos preguntemos algunas propiedades sobre ese nuevo sistema dinámico, ¿sale? Entonces, en la segunda parte de nuestra publicación, pues lo que hacemos es revisar algunos resultados en relación a ese nuevo sistema dinámico y en relación también a los otros que ya habíamos mencionado, al C sub n de f y también al xf, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ando en tiempos, creo que ya se me acabó. Sí, doctora, el tiempo ya se nos está, ha llegado el otro expositor. Ya puede ir cerrando, doctora, en todo caso lo esperamos. Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, como les decía, tenemos como sistema dinámico discreto y bueno, en la segunda parte, pues ya ahondamos sobre él y vemos algunas de las propiedades, ¿no? Existen más sistemas dinámicos discretos que he trabajado con otros compañeros y bueno, ya nada más para cerrar, pues entonces paso. Y bueno, otro hiperespacio es y que bueno, también tenemos algunas publicaciones al respecto con los compañeros y bueno, los invito a checarlas si gustan y si quieren también profundizar sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. Ok, va. Gracias a usted, doctora. ¿Alguna pregunta? Que lo pueden hacer por el chat o directo. ¿Alguna pregunta con los presentes? Revisemos el chat. No hay ninguna, no hay pregunta alguna. En todo caso, doctora, darle las gracias por su brillante exposición y en nombre de la institución hacemos llegar de la forma como está usted observando el certificado correspondiente. Una vez más, muchas gracias de mi parte y de todos los organizadores y desde luego de las autoridades. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y por escucharme. Hasta luego. Gracias.